La palabra que hoy voy a compartirles viene directo del corazón de Dios para tu vida. Por favor, escúchala hasta el final. No te quedes con el mensaje a la mitad. En este mundo tan convulsionado que estamos viviendo, donde algunos países enfrentaron movimientos sociales, en donde los ciudadanos se unieron en busca de un fin común, y cuando estos movimientos estaban consiguiendo algunos resultados, en una ciudad de China, desconocida para muchos, Wuhan, nace una de las pandemias más importantes de los últimos 100 años, el famoso SARS-CoV-2, más conocido como coronavirus o COVID-19. Y eso comenzó a romper todos los esquemas conocidos en nuestras sociedades. Las libertades comenzaron a ser restringidas, tuvimos que aprender nuevos términos como frontera sanitaria, palabras como cuarentenas se transformaron en verbos, cuarentenar. Ya no puedes ir donde se te dé la regalada gana. Debes portar un documento por si acaso te encuentras con alguien que pueda fiscalizarte. Los países cerraron sus fronteras y los viajes programados con meses y hasta años de anticipación se quedaron en tierra, al igual que los aviones en los aeropuertos. Las armas más mortales ya no son las que disparan, sino que ahora un abrazo, un apretón de mano y un beso en la mejilla son igual de letales. Un día encendimos la televisión y nos decían que las clases de los alumnos estaban suspendidas hasta nuevo aviso. Al pasar de los días nos enteramos de realidades tan complicadas como las que tuvieron que enfrentar Italia y España, donde los muertos se contaban por miles y las medidas se hicieron cada vez más restrictivas. Las empresas comenzaron a despedir o a suspender la relación laboral con sus trabajadores. La incertidumbre se respira en el ambiente. Parece que esta olla a presión está a punto de reventar y los gobiernos, aparte de pelear con la pandemia, ahora están enfrentando otro enemigo invisible, tan feroz como el virus, el hambre en sus compatriotas. Como ejemplo, en mi país, Chile, volvieron a los sectores populares y, por qué no decirlo, no tan populares, las ollas comunes. Pero la pregunta que hoy nos convoca es, ¿por qué estamos viviendo esta realidad? Creo firmemente que estos son los principios de dolores que describió el Señor Jesucristo en Mateo 24. Leo del versículo 4 en adelante. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Tomemos algunos ejemplos ya que hemos llegado hasta aquí. El versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. A.J. Miller, conocido como el Jesucristo australiano, líder de la secta Verdad Divina de Kingaroy, Miller dice tener recuerdos muy claros de la crucifixión. A su esposa le hace llamar María. Otro ejemplo es Sergei Torop de Siberia, bajo el nombre de Vissarion, asegura ser la reencarnación de Jesucristo. Este guardia urbano reclutó un ejército de fieles. Y para el último he dejado a José Luis de Jesús, el Cristo del 666. Aseguró sentir como Dios se fundía con su alma y daban vida a un nuevo ser, Cristo y el anticristo en un solo cuerpo. Aunque José Luis murió por cirrosis hepática el año 2013, su viuda heredó el imperio y lo refundó bajo otro nombre, y la mujer comenzó a hacerse llamar Cristo Libet, siendo la primera mujer autodenominada Cristo en la historia de la humanidad. Sigamos avanzando con Mateo 24. Vamos al versículo 6 y la primera parte del versículo 7, y dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esa es la primera parte del versículo 7. En esos últimos años, como pocas veces en la historia reciente, ha estado latente el sentimiento que estamos próximos a la Tercera Guerra Mundial, por el ensayo de armas de algún presidente por ahí que no vale la pena mencionar, y por la necesidad de figurar de otro. Pero no debemos olvidar que en el planeta hay muchos conflictos armados que aún no están resueltos, como por ejemplo el de Israel con Palestina. Vamos a la parte B de este versículo 7, donde habla de las pestes, del hambre y de los terremotos en diferentes lugares.
Con respecto a las pestes, revisemos las pandemias y epidemias más importantes en los últimos 20 años. El 2002, el virus SARS-CoV afectó a 26 países. El 2003. El 2009 y 2010, la gripe AH1N1 cobró la vida de entre 150.000 y 575.000 habitantes de este planeta. En 2014, la epidemia del ébola en 6 meses cobró la vida de 4.500 personas. Y a fines del 2019 y este 2020, el SARS-CoV-2 o coronavirus, esta pandemia lleva más de 6.9 millones de casos confirmados y más de 400.000 fallecidos. Con respecto al hambre que habla este capítulo 24 de Mateo, en su versículo número 7, el hambre está presente en muchos países subdesarrollados, pero según lo que reconocen las autoridades tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la Organización de las Naciones Unidas, se prevé que el hambre alcanzará aún a los países más desarrollados. Este flagelo a partir de este año crecerá exponencialmente. Es muy difícil ver cómo tus propios compatriotas solicitan ayuda para comer, pero también es satisfactorio ver cómo la Iglesia del Dios vivo ha respondido a ese llamado, llevando alimentos a los que más lo necesitan. Con respecto a los terremotos, ¿qué más les puedo decir? En mi país, Chile, tenemos 2 de los 5 terremotos más fuertes de la historia. 9.5 la escala de Richter en Valdivia en el año 1960 y el 8.8 en febrero del 2010 en la misma escala en el centro sur de Chile. En pocas palabras, estamos viendo el cumplimiento de estas señales todos los días y Jesús mismo dijo que esto sería solo el principio de dolores. Volviendo un poco a la meditación inicial, ¿cómo podemos enfrentar estos tiempos de cuarentena? ¿Qué debemos hacer mientras nos obligan a quedarnos en casa? El pueblo de Dios, luego de recibir el golpe inicial que casi nos tumbó, donde nos enfrentamos al cierre de nuestros templos, además de la prohibición de funcionar por parte de nuestras autoridades, fue en estos tiempos cuando se levantaron voces disidentes que decían: no debemos cerrar los templos, mientras otros proclamaban: tenemos que cerrar porque hay que obedecer a nuestras autoridades. Y estos discursos fueron generando preocupación en la hermandad porque no sabíamos cómo reaccionar. Las noticias se empeoraron y al fin los templos terminaron cerrados. Las reuniones comenzaron a ser virtuales. ¿Quién lo iba a imaginar? Ni en el peor de los escenarios pensaríamos que la iglesia se convertiría en un pastor hablándole a una cámara y los hermanos viéndolo a través de un computador o teléfono inteligente. Insisto en la pregunta que podemos hacerle a Dios: ¿qué hacemos durante este flagelo del COVID-19? La respuesta del Padre provino de un texto bíblico que recibí hace ya un tiempo y la podemos encontrar en el libro del profeta Oseas, capítulo 10, versículo 12, que dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Dios, a través del profeta, está hablando y confrontando al pueblo de Israel por su pecado de idolatría manifestado en las becerras de Bet-Aven. Bet-Aven, ¿saben lo que significa? Casa de maldad. Y el castigo sería tan terrible que los israelitas iban a pedir, como dice el versículo 8, y dirán a los montes: cubridnos, y a los collados: caed sobre nosotros. Es en este contexto que llegamos al versículo 12, donde nos da la respuesta de lo que debemos hacer en medio de esta crisis del COVID-19. Haciendo un paralelo con la agricultura, primero nos dice: sembrad para vosotros en justicia. Luego, segad para vosotros en misericordia. Y casi en la mitad del versículo proclama: haced para vosotros barbecho. Fue esta la porción que saltó en mi corazón. Primero porque no sabía lo que era barbecho. Y después porque entendí lo que Dios nos está diciendo. Sé que los que han vivido su vida dedicada al campo entenderán de forma inmediata lo que es barbecho. Pero permítanme explicarles a los que no conocemos el campo. El barbecho es una técnica de la agricultura por la cual la tierra de cultivo se deja sin sembrar durante uno o varios ciclos vegetativos. Su fin es recuperar y almacenar materia orgánica y humedad junto con evitar patógenos, esperando a que sus ciclos terminen sin poder volver a renovarse debido a la falta de hospederos disponibles. El barbecho consiste en dejar descansar una parcela de tierra por uno o varios años antes de volverse a cultivar, cuando generalmente se aprovecha este tiempo en hacer limpieza, quitándole las malas hierbas, espinos y malezas. Entonces se dice que se barbechea, es decir, que la parcela se labra disponiéndola con el fin de tenerla lista para la siembra. Es una técnica muy usada en la rotación de cultivos por algunos agricultores que buscan que se repongan los nutrientes y la composición química del suelo antes de otro tiempo de cosecha.
para que naturalmente se pueda restaurar el equilibrio de los elementos que componen la tierra. Esta es la palabra de Dios para estos tiempos. El barbecho, en palabras simples, es un periodo en el cual la tierra se deja descansar para que recupere sus nutrientes y se oxigene. Esta es la forma más efectiva de recuperar la tierra y se realiza para que la siguiente cosecha sea más productiva que la anterior. ¿Qué significa esto para nosotros? Debemos aprovechar este tiempo para realizar un barbecho espiritual en nuestro corazón. Dios nos está hablando que los tiempos se están cumpliendo. Por eso, al inicio de esta reflexión revisamos Mateo 24. Y aunque nadie sabe el día ni la hora, las señales indican que la segunda venida de nuestro Señor está cerca. Si no haces el barbecho en este periodo, al igual que el campo que no se deja descansar, tu fruto será de mala calidad. Por amor a esos miles de personas que puedes alcanzar, debes tomarte un tiempo para este barbecho. Debemos dedicarnos a hacer barbecho con nuestra tierra, sacar la maleza y todo lo que ha contaminado nuestro corazón. El Espíritu Santo debe oxigenar nuestro espíritu y su palabra debe nutrirnos y debemos descansar bajo la cobertura del Padre. Como dice la última parte de este versículo, porque es el tiempo de buscar a Jehová. El Salmo 63:1 dice: Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busqué intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. El único que puede transformar nuestra tierra seca, extenuada y sedienta es nuestro Dios. Y toda esta preparación tiene un propósito determinado, al igual que el barbecho. Es que cuando Dios arroje la semilla, el fruto y la cosecha sean incontables. El mundo se frenó en seco. Entramos en un periodo de pausa. Por eso, quédate en tu casa, pero no inmóvil. Dios nos ha hablado esto para que seamos partícipes de su gran mover y no un mero espectador. En el tema anterior que publicamos como una pregunta, ¿perderemos esta generación? Dios quiso levantar una bandera de advertencia. Si continuamos de la forma que lo hemos hecho hasta ahora, el gran mover nos pasará por el frente y no seremos parte de él. Si te preguntabas qué debías hacer en esta pandemia, Dios nos está hablando claramente a nuestra vida. Debemos buscarle con todas nuestras fuerzas, porque vendrán días donde tratar de encontrarse con él será mortalmente serio. Y el reloj de Dios no se va a detener si tú no quieres hacer lo que él está pidiendo. Seguirá avanzando hasta que todo esté cumplido. Y va a depender de ti de qué lado de la historia vas a estar. Imagínate si esto es principio de dolores, ¿cómo será lo que viene? Antes de terminar este mensaje quiero hablarle a aquellos que no conocen al Señor. Realmente yo no conozco la situación que estás viviendo. Solo sé que eres un pecador y por lo tanto estás alejado de Dios. El Señor Jesucristo murió en la cruz para que alcances vida eterna junto a Él y no pases tu eternidad en el castigo eterno. El entregar su vida por la tuya es el acto de amor más grande de la historia y solo Él pudo hacerlo. Dios te ama como nadie te ha amado, ni nadie lo va a hacer jamás. Has probado de todo en tu vida y nada parece resultar. ¿Por qué no le das la oportunidad al que realmente ha hecho algo por ti, a Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes? Mis palabras finales para ti que estás observando este video: busca a Dios mientras pueda ser hallado, para que seas parte del gran mover de Dios que viene después de esta pandemia. Porque así como un día comenzó esta pandemia, un día también va a terminar y tienes que estar preparado. Bendiciones.